Hola, yo soy Tania y este es tu podcast Pulso Científico. Yo soy Brandon y estaremos compartiendo conocimientos científicos de salud, debatimos ideas y aprendemos juntos. Yo soy Steffi y aquí la curiosidad se transforma en conocimiento. Yo soy Javier y este es un podcast del Doctorado en Investigación Multidisciplinaria en Salud y la Universidad de Guadalajara. Las opiniones y comentarios expresados en este episodio son responsabilidad exclusiva de quienes los emiten. El Centro Visitado de Tonalá y la Universidad de Guadalajara no comparten necesariamente dichas opiniones, ni se hace responsable de ellas. Bienvenidos a Pulso Científico, el espacio donde la ciencia conecta con la vida cotidiana. Hoy tenemos con nosotros a la doctora Elida Lisset Barba González, cirujano dentista con especialidad en prótesis sobre implantes. Tiene una maestría en metodología de la enseñanza y es doctora en ciencias de la educación. Actualmente se desempeña como profesora de tiempo completo en el Centro Universitario de Los Altos de la Universidad de Guadalajara, donde forma a futuros odontólogos con enfoque integral en la prevención y promoción de la salud e innovación educativa. Bienvenida, doctora. Gracias. Muy buenos días, doctora. Sean todos bienvenidos a este su podcast Pulso Científico. El día de hoy tocaremos un tema de vital importancia para nuestra actualidad. Si bien las inteligencias artificiales son algo que se ha dado desde hace muchos años, precisamente como en las décadas de los 60s o 70s, con la innovación de muchas tecnologías, el boom de estas se ha dado del 2020 para acá. Inclusive la principal, o la que todos conocemos, que es ChatGPT, surgió su boom desde el 2022. Entonces, el tema que nos propone hoy nuestra invitada es la percepción sobre el impacto de la inteligencia artificial en el aprendizaje y la elaboración de tareas. Esto con el enfoque en sus estudiantes de odontología, pero pues obviamente, como siempre en este podcast, lo podemos traspolar a la demás población o al resto de los estudiantes. Me gustaría comenzar con una pregunta. ¿Cuál es el impacto más evidente que los estudiantes perciben al usar inteligencia artificial para su aprendizaje y la elaboración de tareas? Bueno, la intención del estudio que nosotros realizamos era precisamente ver cómo los alumnos integran estas herramientas, que a fin de cuentas, esos son herramientas de apoyo, que con los avances tecnológicos que tenemos y la accesibilidad que los alumnos tienen a tenerlas, es importante que veamos cómo nos van a impactar en la forma en que los alumnos aprenden y en la forma de que se desarrolla el aprendizaje en general, ¿no? Nosotros lo hicimos en el área de odontología, bueno, pues porque es en donde yo me desempeño. Y lo que nosotros encontramos es, bueno, se divide como en dos vertientes, ¿no? La parte positiva y la parte negativa, porque nada es tan bueno ni tan malo como parece. Es que el 65% de los estudiantes consideraron que les apoya mucho a organizar ideas, les apoya mucho en estructurar sus trabajos cuando lo están haciendo, no tanto que se los haga, sino que les ayuda a moldearlos, a darles un orden lo cual les facilita el desarrollo de los mismos. Y otro punto, el entendimiento de los conceptos. En odontología entender conceptos es importante, claro, y entre más fácil se haga, más rápido se haga, va a ser mejor, porque esto les va a permitir el concepto traspolarlo al trabajo clínico, o que lo puedan ejercer, claro, como tal, sí, pero si no lo comprendes, pues no lo puedes hacer. Claro. Entonces la primera parte es esta. Pero también les surgieron una serie de cuestionamientos que, si los vemos en el aspecto, serían éticos. Es una parte donde ellos tienen una preocupación realmente de si lo están haciendo, si lo que están haciendo es legal, es ilegal. Entonces, siempre tienen esa, lo que nos refleja el estudio incluso es esa precaución que ellos tienen y yo lo percibí como a un cierto temor, pues, al usarlo de más y a crear una dependencia de estas herramientas. Okay. Que es real, ¿no? A fin de cuentas, y ellos lo saben. Los alumnos que nosotros tenemos están en un espacio de su época de su vida que están jóvenes, pero ya empiezan a crear una conciencia. No son niños que le das una tablet y va a crear una adicción, sino ellos ya son conscientes de que pueden tener adicción o tener una dependencia de cualquier cosa. Entonces, eso lo refleja el estudio, eso es lo que nos dice este estudio que nosotros realizamos. Claro, y esto nos lleva a un cuestionamiento.
¿Qué preocupaciones usted ha visto en los alumnos respecto al uso de la inteligencia artificial para la originalidad, por ejemplo, de sus investigaciones o de sus trabajos? Pues sí tienen, o sea, todos la quieren usar. Ajá. Estamos tentados a usarla. Yo en lo personal es una herramienta que he estado aprendiendo a utilizar, obviamente a mi favor, Ajá. para organizar ideas, que exactamente lo que dicen los alumnos es como creo que hasta los profesores lo estamos haciendo. Aquí lo importante también sería ver cómo los profesores que también tenemos vamos a integrar estas herramientas para que nos sirvan, jueguen a nuestro favor y eso les calme a ellos los temores que tienen. No sé si me explico. Porque si tú le pides al alumno que haga un resumen, un resumen de X investigación que le estás dando, pues lo más probable es que lo meta al chat y rápido le va a hacer el resumen. Entonces, claro. Pues sí, es una herramienta y ahí está. Y le va a ahorrar tiempo, que esa es otra de las cosas que vemos en el estudio, que sería beneficiosa. Nosotros a veces les damos diferentes investigaciones o diferentes artículos para que ellos lean y el hecho de que se los resuma y se los haga y los puedan comparar más fácil, eso le representa un beneficio, por lo menos a mis alumnos, ¿no? Claro. Donde logran entender los conceptos más rápido, logran establecer comparaciones de dos técnicas diferentes de aplicación de algún material, Exacto. etcétera, y lo hacen de manera más rápida, lo comprenden más rápido, entonces lo pueden llevar a cabo a la clínica mucho más rápido. Doctora, ¿usted recuerda en los 90s que vivimos una transición similar cuando apareció Internet y las impresoras? Me tocó. Yo me acuerdo, yo estaba en secundaria y nos decían que estaba prohibido utilizar Internet para hacer investigaciones. Teníamos que ir a la biblioteca, buscar la ficha, buscar el libro, acercarte, pedir que te mandaran un fax a la Ciudad de México, porque si no estaba esa revista ahí, hay que esperar media hora que te contestaran y te mandaran el abstract para ver si esa revista te servía. Y si te servía, esperar un mes para que te mandaran el artículo. Y Así entonces, es. poco a poco se fueron disipando los miedos y las dudas y hoy Internet es el medio de comunicación más importante para el mundo. Creo, desde mi perspectiva, que estamos viviendo una transición muy similar. ¿Usted qué opina? Para mí, estamos en la misma sintonía, me tocó. Eso que estás diciendo también me tocó. Creo que ya estaba un poquito yo en la universidad, no tanto en la secundaria. No, desde la secundaria ya empezábamos, ¿no? Sí. Las impresoras de puntitos, impresoras. ¿no? Yo recuerdo que, bueno, ya esto es anécdota, novia de mi hermano que venía de los Estados Unidos y traía toda la tecnología y hablaba del Internet. Estoy hablando en el 98 más o menos. 96. Ajá, sí. Y yo decía, ¿qué es eso, no? Sí. Entonces, creo que esto mismo está sucediendo, exactamente la misma transición y lo vamos a integrar. Y lo tenemos que integrar porque los seres humanos así somos. Que esta es una de las revoluciones más grandes que ha habido en cuanto a la tecnología. Estuvimos en las diferentes revoluciones, en la revolución industrial, en la revolución tecnológica, con la aparición del Internet, que es de la que estás hablando, y esta es otra revolución, creo yo. Me parece bastante importante hacer énfasis en eso que comentan, porque si bien todo ha estado evolucionando, creo que hay algo que no ha evolucionado mucho y es los métodos de enseñanza que se imparten en el aula. Está de repente estas comparativas que hacen donde le toman la foto a un hospital antiguo y a un hospital moderno y se ve muchísimo cambio, y le toman la foto a un aula viejísima de escuela y a un aula nueva y se ven prácticamente igual. Pupitres y el pizarrón, ¿no? Qué interesante, sí. Aquí la situación es que yo creo que muchas veces se rechaza por parte del personal docente. Yo también imparto clases en medicina. El uso de inteligencia artificial porque implica un reto para nosotros. Yo en la primaria me dejaban de tarea hacer un mapa conceptual de algún tema, estoy en un doctorado y me siguen dejando de tarea hacer un mapa conceptual. Entonces yo creo que los métodos de aprendizaje no cambian y es por eso que de repente está este recelo a usar la tecnología, porque
pues me dejas un mapa que yo siento que no me está aportando tanto a lo mejor a mi formación, pues lo voy a hacer obviamente con la inteligencia artificial, optimizando mis tiempos y dándole prioridad a otras actividades que sí fortalecen mi formación, en este caso como doctorante, en el caso de sus estudiantes como futuros odontólogos. La práctica es un poquito más importante. Entonces, yo creo que ese recelo va muy de la mano. No sé si usted lo ve así, de que de repente los docentes como de, es que no usen inteligencia artificial. Pues no les dejes las mismas tareas de siempre. Sé creativo, innova, déjales algo más práctico que les aporte a su formación. Lo veo y lo siento. Sí. Sí, ¿no? Mira, eso que acaba de decir Javi es súper interesante porque yo digo, el ChatGPT creo que es una muy buena herramienta de redacción, ¿no? Es una buena herramienta para sabernos comunicar y saber plasmar lo que queremos decir, porque a veces hasta en un WhatsApp yo los vuelvo a leer y digo, es que caray, no dice, no plasma lo que yo estoy pensando. Y es un excelente ayudante es una herramienta para hacer una buena redacción de una idea. Pero ¿qué pasa cuando la utilizas para hacer investigación? Creo que no es una herramienta muy adecuada y aparte te brincas el proceso de transición o el proceso de aprendizaje que deberías hacer cuando haces un mapa conceptual. Entonces yo creo que sí es importante que se haga una transformación, como bien lo dices, en la educación, sin que se brinque el proceso humano de adquisición de conocimientos, porque es algo que desgraciadamente no heredamos. Ojalá heredáramos la inteligencia y los conocimientos adquiridos a nuestros hijos, pero no, el ser humano aprende desde que nace hasta que se muere, ¿no? Sí, ese es un proceso. Se va a tener que dar, que dar esta integración de estas herramientas. De hecho, por ejemplo, yo ya ahorita a mis alumnos les digo, y pueden usar ChatGPT. Y se me quedan viendo. No, lo tienen que usar para tal o cual tarea, pero lo van a usar de esta manera y de esta manera. O sea, yo creo que aquí precisamente vamos a lo que decías de el recelo que tenemos o la resistencia. Los profesores somos muy resistentes, muy apegados a nuestros hábitos. Decía un compañero de la maestría, nuestro currículum oculto. Era muy bello él. Entonces, esa parte nos hace ese freno. Pero creo que esto nos demuestra, creo que es la relevancia que yo le veo al estudio que nosotros realizamos aquí, porque esta es otra de las cosas que los alumnos ven. Ajá, aquí en el estudio también lo refleja, que los alumnos ven que los maestros no sabemos. O sea, nos deja entrever que los alumnos están viendo que no hay un manejo, y sí quisieran que hubiera un manejo más guiado, que los apoyáramos nosotros como maestros en guiarlos de cómo utilizarla de manera que les sea eficiente, porque es útil. O sea, la verdad es que es muy útil, pero ¿útil para qué? ¿Y cómo? ¿Y cuándo? ¿Cuándo la tenemos que aplicar? ¿Cuándo no la tenemos que aplicar? En investigación me decías, yo creo que en investigación puede ser muy útil para organizarnos las ideas. Claro. O sea, yo la verdad lo he aplicado en el sentido de que tengo una idea de algo que quiero hacer y que quiero estructurar, pero no la traigo, y entonces empiezo no fluyo y entonces ahí ya empiezo y me organiza un poquito las ideas y digo, por aquí me voy a ir. Ayuda a entrar a la zona, ¿no? A la zona, sí. Y yo creo que para eso es una herramienta muy útil. Ya para la parte del proceso de investigación, sí, pero aquí el asunto es que la aprendamos a utilizar, porque hay herramientas incluso que utilizan potenciadas por inteligencia artificial, que nos ayudan a la investigación como tal. Unas que te crean unos mapas de que si tienes un artículo, no recuerdo el nombre, tienes el artículo y te enlaza con todos los artículos que salieron de conecta todos los papers en tiempo, con línea de tiempo. Entonces, ahí ya te hace un trabajo maravilloso donde tú ya buscas esos papers, el acceso a la información es todavía más. Es más rápido. Nosotros tenemos que yo les digo a mis alumnos, jóvenes, ayer estábamos en una clase y díganme ¿qué es metodología? O método. Y se me quedan viendo. O sea, bueno, temor siempre, pero no me lo saben decir. Agarren el celular y busquen. Tenemos que empezar también por entender los conceptos.
porque también eso está, que son tan rápidos que no. Sí. Entonces, nosotros podemos apoyarlos. Ok, ya traes el celular en la mano y no estás entendiendo lo que te digo. Lee el concepto, búscalo para que comprendas y comprendas lo que yo te estoy explicando. Porque si no entendemos la base de la palabra, tan solo el significado de la palabra que te están poniendo, porque a veces ya ni eso. Por la accesibilidad a esta rapidez que tenemos, pero tenemos que ayudarlos a que ellos regresen y la busquen y lo guíen y utilizar estas herramientas como ayudantes, como tu secretaria, como un asistente. Tu asistente personal. Que al final del día hay que sentar las bases para poder utilizarlas, ¿no? De repente hay muchos casos por ahí virales de estudiantes estudiantes de medicina utilizan inteligencia artificial para hacer tal cosa y lo ven como mal. Y ya salen explicando el contexto. No, nosotros no estábamos estudiando directamente la inteligencia artificial, sino que le metíamos el resumen, le pedíamos que nos hiciera un cuestionario para poder repasar los temas, bla, 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 ¿no? Entonces hay que sentar las bases. Y con eso me lleva a preguntarle como de repente si en este estudio que se hizo surgieron algunas preocupaciones, sobre todo de índole ética en los estudiantes. Para el uso de inteligencia artificial, en formación académica, ¿sí? Especialmente respecto a ser originales o tener dependencia de ella. No sé si hubo como preocupación de los alumnos por esto. Sí, tienen mucha preocupación. Sí, eso es parte de lo que refleja. Incluso, hablando de este estudio, bueno, lo aplicamos el año pasado. Creo que si lo volviéramos a aplicar, tendríamos un poquito de diferentes resultados. No sé, aquí ellos se presentan como un poco recelosos y poco cautos y como que no lo usarán tanto, en realidad. Que probablemente así sea, hace un año. Pero estoy segura que ahorita esos mismos alumnos la utilizan con mucho más frecuencia y con a lo mejor mejor habilidad, tal vez. Eso no lo sé, pero sí creo, pero sí tienen en esto, sí presentaron ellos dudas y mucho miedo como al plagio, a que sean, pues a lo mejor pudiera ser que sean cachados por el maestro, no sé, pero sí tienen una preocupación ética y surge la duda, que incluso no más es duda de ellos, si ustedes lo ven hasta en las políticas públicas ya están surgiendo las dudas. Ayer estábamos en un curso y decía el ponente, que ahorita ya va a haber una actriz que es totalmente creada por inteligencia artificial. Ya tiene patrocinador y tiene patrocinadores y todo, y entonces están aquí con estos dilemas éticos, sí, y los alumnos saben, entonces sí tienen esos miedos y sí los reflejan en el estudio. Wow. Y se están tratando, les digo, al momento estaban tratando de contenerse, de utilizarla, así lo percibo yo. Creo que ya ahorita sí, estoy segura que se los volvemos a aplicar, sus respuestas se modificarían un poco. Doctora, ¿cómo cree usted que influye el uso de inteligencia artificial en el pensamiento crítico de los alumnos? Usted que ya tiene una larga experiencia formando alumnos. Sí creo que tiene un impacto. Y no es la inteligencia artificial en sí la que nos está impactando. El aparatito que traemos en la mano. Sí. Que la verdad es que, me incluyo, nos atonta, nos quita la atención. Lo que se está modificando, y eso ya se ha visto, se han hecho estudios en neurociencias donde se está modificando la capacidad de atención de los que nosotros lográbamos. Una persona, esos jóvenes que cuando lleguen a nuestra edad su capacidad de atención va a ser menor. Ahorita la capacidad de atención de un joven es de 13 a 20 segundos. Sí. Entonces, no es tanto la inteligencia artificial la que nos está afectando, sino el hecho de que se están modificando las redes neuronales como se están formando en los niños, son distintas a las que nos formamos nosotros, que no teníamos acceso a la dopamina que nos da estos aparatos. Creo que va más enfocada en ese sentido que en sí en el uso de la inteligencia artificial. Al final de cuentas, hay varios estudios e inclusive documentales. En Netflix hay uno que se llama The Social Dilemma, que habla
como del uso de las redes sociales y cómo influyen en nuestro comportamiento humano, inclusive cómo el algoritmo se va retroalimentando con lo que tú ves, y te ponen el ejemplo de un chavo que le sale un video sobre protestas sobre Palestina o algo así, y empiezan a salirle puros videos de eso, y el chavo termina yendo a una manifestación que tiene que ver respecto al caso, y todo influenciado, ¿por qué? Porque el algoritmo lo fue alimentando con más y más y más y más y más de lo mismo. Y esto que comentaba de la dopamina, pues es muchísimo, no sé, lo podemos traspolar lejos de las aulas a algo muy cotidiano. Preguntarle a 100 personas en la calle quién puede ver una película completa sin ponerle atención al celular. Ya no puede. Ya no se puede, o sea, la mayoría de gente está viendo una película y la escuchas. Oye, no y la cuando ves. estás cenando con alguien, No. es casi pedirle, deja el teléfono a un lado para que me pongas atención. Estamos así. Y ahora con TikTok, que te da videos súper cortos y recibes dopamina de manera constante, se ha visto esta alteración porque estás tan acostumbrado a recibir dopamina que ya un video largo no lo quieres ver. Es como que... Entonces, volviendo al tema, yo creo que sí se han modificado. Sí. Yo lo he visto en los años que tengo de trayectoria. Los alumnos que yo tenía hace 20 años no tienen nada que ver con los alumnos que tengo ahorita. Okay. Esa es una realidad. Eso es una realidad. Bueno o malo o qué, no sé, pero sí está teniendo un impacto. Sobre todo el impacto yo lo percibí en mis alumnos después de la pandemia. Mucho. Les decía yo que cuando alumnos antes de la pandemia, en odontología tenemos que utilizar mucho la percepción tridimensional, el pensamiento tridimensional. Cuando regresamos de la pandemia, yo les decía, es que parece que se les aplanó el cerebro a los chicos. Yo antes, por ejemplo, si les decía a los alumnos, ya ahorita estamos reestructurando esa parte, pero no lo vamos a recuperar. O sea, tenemos que modificar la forma, porque muchos dejaron de hacer las prácticas en persona y todo en una pantalla. Le decía yo ese plano, porque si yo le decía a un alumno, mira, vas a hacer una apertura de una cavidad de endodoncia, te vas a ir de mesial a distal y aprender la cúspide mesiodistal, hablando muy técnico, el alumno, yo le estaba explicando y el alumno iba haciendo la imagen en su cabeza porque había hecho prácticas en tipodontos, en simuladores. Durante la pandemia, esto lo pongo como ejemplo porque durante la pandemia pues no hicieron esto, dejaron de hacer esto. Entonces esos alumnos ya cuando yo les daba la misma indicación que yo les llegué a dar a mis alumnos, se me quedaban viendo y les decía que yo veía como un vacío en sus ojos de que no alcanzaba su cabeza a estructurar esa imagen mental que es necesaria. Claro. Interesante. Sí. Entonces, creo que no es la inteligencia artificial en sí la que nos está impactando, sino que los procesos mentales del aprendizaje se han modificado. Claro. Entonces, como maestros, tenemos que modificarnos y adaptarnos a cómo aprenden estos nuevos alumnos que tenemos. Integrando la inteligencia artificial. Los alumnos son todo rápido, quieren dopamina. Entonces, tenemos que hacerles todo en corto. Las clases de 3-5 horas, que bueno, en medicina a veces es imposible acortarlas, pero tenemos que buscar otras formas donde ellos lleguen al mismo lugar por otro camino. Claro. Y desgracia. Doctora, y a través de su investigación, ¿usted qué propuestas propone para formar a los estudiantes de odontología con un equilibrio entre todas estas esferas que estamos discutiendo? Yo creo que las primeras modificaciones que tenemos que hacer somos los maestros en las estrategias de enseñanza que utilizamos, donde vayamos integrando, a lo mejor no de jalón, pero vayamos integrando en las actividades de las tareas, irles pidiendo que vayan utilizando estas herramientas, claro, ¿no? Para que ellos integren estos conocimientos. O sea, si yo necesito que comprendan un concepto, que lo investiguen en, ¿qué te dice? Dile al chat que te lo diga con 3 autores diferentes y veas dónde lo puedes, a ver cuál definición, y tú me puedas dar una definición de tal concepto. O nosotros, por ejemplo, en alguna técnica de aplicación de un material, busca 3 diferentes artículos que hablen de los adhesivos dentales. Y ve qué dice, que compara, pero utiliza la herramienta. Claro. Utiliza la herramienta. Esos 3 artículos, resúmelos y entonces crea una. Tú,
según lo que tú leíste, ¿cuál crees tú que es el mejor adhesivo? ¿Cuál es la mejor técnica? Claro. Según lo que dicen estos estudios, pero lo que hizo tal autor, lo que hizo tal autor, para que tú crees tu propio criterio. Eso es lo que les tenemos que ayudar. A que ellos creen un propio criterio de lo que sea, de tanto de la vida como de una técnica de aplicación o la toma de decisiones en la clínica, una diferente tratamiento, ¿no? Es que al final de cuentas lo único constante es el cambio mismo, y si nosotros pues no evolucionamos con todo esto, nos vamos a quedar estancados. Yo creo que parte de lo que usted comenta de decirles que utilicen la herramienta en las tareas es como darles una guía de alguna manera de uso correcto e incorrecto de la inteligencia artificial en el momento académico, porque no es lo mismo que yo nomás le diga tal cual la tarea a ChatGPT y que él me la haga, a que mínimo me dé la obligación de yo me meto a PubMed, que está por desaparecer, busco los artículos, los leo el abstract, aunque sea, leo los resultados, digo, estos me sirven, los meta a la inteligencia artificial, pero yo los escogí y los analicé previamente. Yo se los doy. Le doy los artículos a la inteligencia, le digo, hazme un resumen, hazme una tabla comparativa, y ya me apoyé para optimizar mi tiempo, a que le deje todo el trabajo a la IA, o sea, es Fíjate como que guiarlos. eso es una forma en la que se creó este tipo de inteligencias. Se alimenta por capas. Tú alimentas al ordenador y luego ya le pides información de lo que tiene ya cargado en la memoria. Y creo que es una forma muy responsable de utilizarlo para hacer un pensamiento crítico de algún tema, como lo dice, y sobre todo es un buen uso de la tecnología, porque, claro, hay reportes, ya sabemos todos, que se utilizan hasta incluso para cosas como juegos o cosas que no son, que ya son condenadas como un delito, ¿no? Escuchamos en las noticias apenas hace una semana un joven en Estados Unidos que preguntó cómo terminar a un compañero en medio de la clase y lo detuvieron. ¿No escucharon esa noticia? No. O sea, la inteligencia puede ser utilizada por nosotros por, como bien dice usted, doctora, lo que nos está rodeando. Sí. Es tan importante todo lo que estamos expuestos en comunicación, en ambiente, en todo, en ecología incluso. Sí, ahí decía mi papá que todo se puede utilizar para lo bueno, para lo malo. La pólvora se inventó para poder abrir caminos, para crear carreteras. No se creó para eso, pero se puede utilizar para una bomba. Para una bomba. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar? Entonces, aquí creo que la importancia de esto es cómo vamos nosotros a enseñar a estos estudiantes a que esta herramienta la utilicen para hacer caminos y no para crear una bomba. O sea, al final de cuentas, en carreras como las del área de la salud, el humanismo, la humanidad es algo que no se puede perder. Entonces no podemos guiar todo por una inteligencia artificial y perder ese contacto humano o esa calidez que debería tener todo el personal de salud, ¿no? Porque luego se vuelve muy frío el trato que tienes con los pacientes o con el ser humano si solo te basas en esto. Fíjate que hace un mes estábamos estuvimos en Conjunto Santander en el Innova Forum. Ajá. Y vino soy muy mala para los nombres, un personaje de los Estados Unidos, el señor que hablaba, él tiene una escuela en línea. Uh-huh. Entonces, no recuerdo bien el nombre, pero él hablaba de por qué ha sido tan exitosa, porque tiene no sé cuántos ya miles de alumnos inscritos, es una universidad en línea, pero todo el mundo pensaba que iba a hablar de la tecnología ¿y sabes de qué habla? ¿De qué? De la humanidad. De cuál era el éxito de su escuela, y él hablaba de que los profesores están preocupados, no si el alumno les entrega el reporte a tiempo. Ok, no lo entregaste a tiempo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué se te presentó? Porque se supone que esa escuela es como para personas que trabajan, que tienen hijos, pero quieren mejorar su calidad de vida, a fin de cuentas. Entonces, y él habló sobre esa cercanía, que es más importante y creo que aplica para la salud, aplica para la educación, el preocuparnos por el ser humano que está del otro lado, que es algo que se está perdiendo precisamente por todo esto que estamos hablando. Y él decía que tenemos que trabajar para
estar pendientes, pero no pendientes de si te hizo la tarea, sino ¿por qué no hizo la tarea en tiempo? ¿Qué se le presentó? Ok, no pasa nada, tuviste una dificultad, entonces, ¿para cuándo me lo puedes entregar? Claro, es que esas son las barreras invisibles, ¿no? Uh-huh. Que tienen los alumnos. Así es. Sí, no ver a la persona sino su contexto, ¿no? Sí, todo y no, ver necesitas. a la persona. Ajá. Creo que él enfocaba, y creo que eso es lo que nos está faltando, en ver a la persona. Ver a la persona que tienes enfrente, tan solo porque estás con el aparato abajo, claro. Y ver a la persona que está al otro lado de la computadora entregándote un trabajo, aunque sea un alumno que no tienes enfrente. Y si lo tienes enfrente, pues obviamente con mayor razón. Estamos también muy preocupados por el que hagan, el que aprendan, el que esto, pero no en el cómo están. Y bueno, ya saliéndome del tema, hemos tenido ya ahorita no, pero de recién que regresamos de la pandemia y esto, entramos ahí en el centro universitario, no sé ustedes aquí si les haya tocado, en una crisis existencial que traían los alumnos, donde estuvieron nos dieron hasta capacitación, ataques de pánico, intentos de suicidio en el centro universitario. Sí. Entonces, creo que es importante volver a lo básico. Sí. Y esto usarlo como una herramienta, nada más. Pero, guiando. Sí. Doctora, yo creo que este es un tema del que se podría hablar, nos podríamos extender muchísimo. Sí. A mí me gustaría saber si puede compartir alguna reflexión para nuestros escuchas para utilizar más y mejor estas tecnologías y sobre todo que nos compartan cómo están utilizando los Eso estaría interesante. Escuchas, ¿no? ¿Cómo lo están utilizando? Porque yo creo que ya ahorita la gente lo está utilizando hasta para la receta de la cocina, para... sí, y quedan muy bien las recetas, ¿eh? Sí. La cochinita queda muy bien. O el menú de la semana, ¿no? Sí. Digo porque yo lo he llegado a utilizar para el menú de la semana, ¿no? Entonces, yo creo que aquí la reflexión sería que hay que aprovecharlas. Ya las tenemos, ya están. Sí. No se van a ir a ningún lado. Uh-huh. Llegaron para quedarse. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para utilizarlas tanto en nuestra vida cotidiana y los que nos dedicamos a la docencia? ¿Cómo vamos a integrarlas para apoyar a estos alumnos con estructuras mentales nuevas que tenemos, claro, que nos chocan? O sea, nos generan como, es que ¿por qué no comprende? O sea, es que no tienes la lógica que tenían. No la tienen, es diferente. No, sus procesos mentales son distintos. Esto es, o sea, este tema es precisamente eso. Entonces, acortar tiempos, vivimos en la prisa. Bueno, ya está el mundo así. Dentro de la prisa hay que utilizar esta herramienta para hacer las cosas más rápidas, más efectivas y que el alumno llegue al lugar donde tiene que llegar, que ese es nuestro trabajo como docentes. Claro que sí. Claro. Bueno, doctora, pues queremos agradecer a la doctora Barba por compartir con nosotros su valiosa investigación. Creo que nos deja una gran tarea a todos para reflexionar sobre el uso responsable de estas tecnologías y sobre todo, usted dijo algo que yo me llevo de aquí, que es que hay que volver a lo básico. Así es. Hay que preocuparnos por el ser humano, hay que preocuparnos por la humanidad para tener un mejor mundo, ¿no? Un mejor mañana. Claro, muchas gracias por su participación el día de hoy. La verdad es que es un tema muy interesante. Esperemos poderla tener en una próxima ocasión. Recordando que pues el uso de la inteligencia artificial debe ser de manera moderada, adecuada, no quitando el humanismo. Por ahí una frase que me topé en internet: en un mundo de corazones fríos no hay cabida para la tibieza hoy en día. Entonces hay que dirigirnos o guiarnos por este rubro. Muchas gracias por su atención. Mi nombre fue Javier y esto fue Pulso Científico. Yo soy Tania. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias a todas y todos por escucharnos. Si te gustó, compártelo. Te esperamos en el próximo episodio. Esto fue Pulso Científico.